Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, como verán, otra vez el elenco completo de Teoría Política 1, profesor Moreira, la profesora Sofía y Betty. ¿Cómo están? Habiendo terminado la unidad 1, que comprendió a Platón y Aristóteles, y después el viernes pasado hicimos un repaso y les dejamos un trabajo encargado para la semana que viene, hoy vamos a empezar con la unidad 2 del programa, que es la unidad de la teoría política cristiana, en la que vamos a estudiar a dos autores importantísimos, fundamentales. Uno es Agustín de Hipona y el otro es Tomás de Aquino, a quien la Iglesia cristiana ha canonizado y por lo tanto para la Iglesia son santos. San Agustín, Santo Tomás. Para nosotros son autores que han desarrollado una vastísima obra como teólogos, al interior de la cual han establecido ciertos principios que nos interesan desde la teoría política, ¿no? Es decir, la obra que tienen es una obra de perspectiva teológica, pero al interior de esa misma obra, cada uno de ellos tiene consideraciones importantísimas acerca de la vida política, la comunidad política, el papel del hombre como en esa comunidad política, la ley, el gobernante, la obediencia. Entonces, esto es lo que en cada caso nosotros hemos recortado para, porque es imposible obviarlos en una teoría política que trate ese periodo, ¿no? Bien, ustedes van a encontrar una ficha de lectura. En esa ficha de lectura hay un contexto histórico, ya que Agustín y Tomás son autores cristianos, como dijimos, que escriben, piensan, escriben, teorizan en un momento histórico absolutamente diferente uno del otro. Cuando digo absolutamente diferente, quiero decir con una distancia temporal muy importante. Por eso el contexto histórico tiene que ver con una intención por parte nuestra de reponer ciertas características de cada periodo. Uno escribe en el siglo V, ¿no? Muere en el siglo V Agustín, y en el caso de Tomás de Aquino estamos en el siglo XIII. Por lo tanto, hay allí una distancia temporal que queremos brevemente comentarles a ustedes. Ese contexto histórico está en la ficha que les dejamos. Después del contexto histórico hay una referencia a cada uno de los autores, una quiere decir una notación de los puntos que consideramos fundamentales de la teoría política, y después vamos a explicarles al final los textos que son de lectura obligatoria en cada caso, una selección de Ciudad de Dios para Agustín y una selección del Tratado de la Ley de Tomás de Aquino. Toda esa selección de textos van a estar a disposición de ustedes, supongo que mañana, ¿no, Sofía? Sí, el texto de San Agustín ya está. La ficha la vamos a subir el viernes, o sea, mañana. Y el texto de... Sí, sí, igual creo que es evidente porque a veces decimos hoy, después mañana, bueno, no importa. Son cosas que pasan. Y bueno, el de Santo Tomás es efectivamente el que vamos a subir mejor la selección de textos, porque está el texto entero, pero bueno, vamos a subir la selección. ¿Puedo agregar algo además, Betty, de lo que venía diciendo? Claro. Sí, la idea, necesitamos que estudien la ficha de cátedra, porque la realidad es que abordar los textos
estos textos tienen una dificultad, hay una forma de escritura, una forma de abordar los problemas que es honestamente extraña para nosotros, sobre todo, digamos, se corre muchísimo. Si ya los diálogos de Platón son un corrimiento, digamos, de cómo venimos trabajando, perdón, Betty, ¿querías decir algo? Esto también es totalmente un corrimiento. Van a ver que el texto de San Agustín, o de Agustín de Hipona, y el de Tomás, tienen una forma que por eso nosotros necesitamos que ustedes estudien, y que puedan utilizar, digamos, esa ficha para poder abordar esos textos que nosotros sabemos que tienen una dificultad, digamos. No es que hacemos la ficha simplemente porque, o sea, la hacemos porque es necesario que la estudien y que lean efectivamente los textos con la ficha al lado, digamos, ¿no? Ahí me parece que se había cortado, ¿no? Hubo como un breve corte. Bueno, eso que dice Sofía es absolutamente así, tal como les debe haber pasado con Platón, es decir, una experiencia, bueno, que a lo mejor ya la iniciaron el año pasado cuando tuvieron problemática filosófica, ¿no? Bueno, pero cierta dificultad para leer un texto que está bajo la forma del diálogo. En el caso de los autores cristianos hay otro tipo de dificultades, como decía Sofía. Como son teólogos, en el caso de Agustín, todo el texto está todo el tiempo recortado con citas del libro sagrado y citas de otros padres de la Iglesia como criterio de autoridad. Eso quiere decir, criterio de autoridad para estos autores quiere decir que cuando Agustín dice el hombre y el pecado y Adán, punto, dos puntos, como dice, y ahí aparece una cita, o aparece una cita de la Biblia o aparece una cita de otro padre de la Iglesia. Es decir, siempre hay un apoyo de una voz que tiene autoridad en el tema sobre el cual está escribiendo. Eso puede ser algo que sea un obstáculo inicial para hacer una lectura lineal. Entonces que cuesta a veces trabajo ir al centro de la reflexión, que es lo que les hemos marcado nosotros en la ficha. Y en el caso de Tomás de Aquino, la dificultad es el modo expositivo, que es un modo expositivo propio de lo que se llama la escolástica, ¿no? Que era la escolástica en la Edad Media. En la Edad Media, en la época de Tomás, fue una manera de exponer los problemas, todos lo hacían, donde hay un problema, hay una objeción y hay una respuesta. Entonces, eso también hay que poder salvarlo en la lectura que se hace. Esas son las indicaciones que le queremos dar. Y para vuestra tranquilidad, a veces en la unidad 3, en que vamos a leer a Maquiavelo, ya viene una prosa absolutamente familiar. Entonces, estos serían los últimos pasos con un poco de problemas que es necesario que les advirtamos. Claro, porque es una prosa ya moderna, claro. Claro, una prosa ya moderna. Ya moderna. Todo esto queda atrás. Pero bueno, decimos nosotros que son autores importantísimos y tienen un efecto, ¿no?, en sus ideas inconmensurable, quiere decir que la cristiandad todavía lo sostiene, muchos de ellos. Eso es lo que vamos a ver con ustedes. Entonces, a mí me gustaría que Sofía, que se ocupó de la parte histórica, haga una referencia, si le parece, a estos tiempos de cada uno. Bueno, sí, nosotros tratamos de reponer bastante la parte histórica porque sabemos que aborda un periodo
que en historia, que es en historia de primer año que han tenido ustedes, no entra, digamos, en el corte necesario, temporal, que hace la cátedra, que es el periodo, digamos, ustedes ya trabajan un poco de las sociedades feudales, y esto San Agustín escribe en el momento, digamos, ¿no? De lo que sería, lo que se considera el comienzo de la Edad Media. Nosotros aclaramos en la ficha, bueno, que no nos metemos con las discusiones historiográficas sobre la periodización. Lo importante a tener en cuenta es que con la caída del Imperio Romano de Occidente, que es lo que marca la Edad Media, el comienzo de la Edad Media, lo que pasa es el Imperio Romano ya había adoptado la religión cristiana como religión oficial. Esto trajo muchas disputas, muchos conflictos, persecuciones, salen tratados y acuerdos de paz para frenar, bueno, muy convulsionado. Y lo que pasa es que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, que cae por muchos motivos económicos, o sea, no es que, porque normalmente se dice, bueno, hubo un corrimiento de las fronteras, invasión de los pueblos germánicos, pero eso, digamos, está dado en un contexto en el cual ya había distintos desencadenantes. Lo que pasa es que hay una mezcla ahí, ¿no? Entre el Imperio Romano, católico, cristiano, perdón, y los pueblos germánicos, incluso en algunos lugares bárbaros que tenían, digamos, eran los paganos, ¿no? Entonces, la mezcla, la mixtura que se da en ese proceso también es parte de los grandes debates teológicos que se dan en este contexto. Y sobre todo, la culpa que le echan al cristianismo por la caída del Imperio Romano. Es decir, hay un gran sector que culpa al cristianismo, a la religión cristiana, por la caída del Imperio Romano. En este contexto, San Agustín, ¿y por qué hacemos hincapié también en el contexto? Porque es claro el corrimiento que hay entre los dos que se consideran padres de la Iglesia, que son San Agustín y Santo Tomás, porque San Agustín claramente está en un periodo en el cual la Iglesia trata todavía de consolidarse, está construyendo las bases todavía de su poder, digamos, ¿no? Su poder terreno. Es por eso que ustedes van a ver, cuando trabajemos más su teoría política, cómo no hay prácticamente lugar al conflicto, a la disputa, a la duda, a la desobediencia, etcétera, ¿no? Lo que hay que hacer es, bueno, construir esto de la manera más eficiente posible. ¿Y por qué también es importante el contexto y lo que implicó la caída del Imperio Romano a Occidente? Porque lo que hay es claramente también un vacío de poder, es decir, los pueblos germánicos tenían su forma, ¿no?, de organizarse políticamente, y lo que hay es un choque, ¿no?, y un vacío, digamos, ¿quién decide? ¿Cómo decidimos quién gobierna? ¿A quién hacemos caso? ¿A quién obedecemos? ¿Por qué obedeceríamos a esa persona? Y ahí es donde ya empieza esta relación imbrincada entre el poder terrenal y el poder de la Iglesia, ¿no?, que después, en la ficha está mencionado, da lugar a este gran problema de la doble obediencia, que no me voy a meter en eso. Pero bueno, el gran problema es ese, ¿no? Si en Aristóteles decíamos en las clases, la legitimidad del poder está dada, sobre todo, la legitimidad del orden político, perdón, está dado sobre todo porque, bueno, hay una participación general, es decir, todos de alguna manera legitimamos ese poder con nuestra participación y nuestra acción. En este contexto eso se esfuma, ¿no? No existe. Entonces, bueno, la forma en la que el poder terreno o terrenal se apoya en la religión es fundamental. Y es algo que va a atravesar hasta, bueno, nosotros más adelante lo vamos a ver, pero el problema de la Iglesia no termina, no tiene fin, ¿no? Entonces vamos a ver en los autores que siguen. ¿Qué, Betty?
No tiene fin porque hasta el día de hoy, cuando hay ciertos temas ríspidos en las sociedades, como en la nuestra misma, ciertas cuestiones fundamentales para la vida social, temas con los cuales la Iglesia no está de acuerdo, ese conflicto reaparece, a veces hasta con virulencia. Exacto. La Iglesia habla, la Iglesia dice, la Iglesia aconseja. Exacto. Es decir, lo que dice Sofía, hasta ahora. Sí, exacto. Y lo vamos a ver, y es un problema que además va a atravesar. No va a haber autor que veamos más adelante que no tenga alguna mención acerca de la religión católica o cristiana, ¿no? Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, o sea, los autores se van a seguir ocupando de eso, poniéndolo en distintos lugares, pero se van a seguir ocupando de eso, ¿no? Ni hablar después de la reforma, que yo sí sé que ustedes lo... Sí. No, perdón, pensé que no vi que seguía la frase, perdón. No, sobre todo después de la reforma, eso, nada más. Bien, no, yo lo que quería agregar solamente es que cuando Sofía estaba contando acerca de que Agustín escribe en el momento en que la Iglesia recién está intentando consolidar su poder efectivo, hay que tener en cuenta, hay una fecha clave que es el 380, que es cuando el emperador Constantino establece... El edicto de Tesalónica es 380. 380, va a ser adoptada religión Claro. oficial del imperio. Y lo interesante es que pocos años más tarde justamente se produce la caída de Roma, es decir, 40 años después se cae Roma. Y lo interesante es que es un acontecimiento de una envergadura extraordinaria desde el punto de vista histórico, lo es para nosotros, y lo interesante es que para los contemporáneos también lo era, es decir, San Agustín era perfectamente consciente de que se había derrumbado el mundo, digamos, eso es re interesante. Me parece que respecto a lo que decía también Sofía, era que San Agustín lo que hace no solamente es pelear en contra de religiones bárbaras, no cristianas, sino que en realidad es una enorme pelea al interior de la misma tradición cristiana entre numerosísimas sectas, y lo que hace en realidad San Agustín es imponerse y lograr introducir una primera ortodoxia al interior de lo que será la Iglesia Católica. En realidad hay cismas, desviaciones, peleas, está todo el tiempo en constante ebullición hasta que efectivamente logra consolidarse en la posición que es la que hoy en día sostiene el Papa, es sencillamente así. Sí, y es fundamental entender... perdón, Betty, sí. No, yo quería retomar de lo que venía diciendo antes de la intervención de Alejandro, que ese gesto del emperador Constantino de autorizar la religión que hasta ese momento había sido ferozmente perseguida, y hasta el momento en que Constantino permite que los cristianos desarrollen su culto a la luz pública, es decir, salen de la clandestinidad y dejan de ser perseguidos de manera cruel, porque se acuerdan, habrán visto películas, habrán leído, habrán visto que los cristianos eran los primeros mártires llevados al circo, muertos por la fiera, tenían que, bien, eran perseguidos. A partir del momento en que Constantino levanta esa prohibición y poco después el cristianismo es declarado religión oficial del Imperio Romano, esa religión oficial empieza a perseguir a las otras, tildándolas de herejes para afianzarse en su poder religioso y político, ¿no? Es decir, como en un breve lapso de tiempo, esta cuestión gana este lugar. Perdón, Sofía. No, exactamente, es así. Y por eso la disputa, digamos, por cuáles son los dogmas reales, cuál es la teología verdadera, es tan importante, ¿no? O sea, porque todo lo que no es parte de eso es, incluso dentro de la propia iglesia, es herético, ¿no? O sea, y es, hay que perseguirlo. A mí me parece también muy importante que también comprendamos por qué es importante trabajar estos autores en una cátedra como teoría política. Porque algunos podrán decir, bueno, pero
esto es más teológico que otra cosa, etc. Lo que hay que tener en cuenta, que a veces lo naturalizamos demasiado fácil, es que estas discusiones son las que moldean el mundo, ¿no? Y son las que moldean el mundo no solo en la Edad Media, sino también que tienen consecuencias, como decíamos hoy, hasta el día de hoy, pero sobre todo los pensadores que vamos a trabajar en la modernidad. ¿Por qué? Porque todo conocimiento pasaba por la Iglesia, porque las discusiones no eran solo teológicas, sino que eran verdaderamente moldeaban el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Discutían el tiempo, discutían las concepciones políticas, discutían las formas de organización social, o sea, verdaderamente moldeaban el mundo y tienen un impacto. De hecho, si uno se puede pensar, digamos, cuáles fueron los grandes hitos en relación incluso a la modernidad, está también un movimiento religioso que es la Reforma, ¿no? Que lo digo así porque sé que lo trabajan en primer año. Entonces, cuando nosotros logramos comprender el impacto que tienen esas discusiones teológicas, no hacia dentro de la Iglesia, sino hacia el mundo entero y hacia el mundo, hacia la conciencia, ¿no? A Occidente y además, como decía Hobbes, a la conciencia. ¿Qué es más fuerte, la educación o el poder real o el poder o las conciencias? Bueno, las conciencias, ¿no? Y eso es lo que logra hacer la Iglesia, logra moldear una forma de vida, una forma de relacionarse, una forma de ver el mundo, de ver el tiempo, de ver el cielo, de ver la política. Entonces, por eso también es tan importante que los podamos comprender, trabajar y lograr, de alguna manera, dimensionar su impacto, ¿no? Eso. Sí, ese impacto y todo lo que venimos diciendo y todo lo que ustedes van a poder leer, tiene que ver justamente con esta ruptura extraordinaria que se produce con respecto al mundo inmediato anterior. Y esa ruptura extraordinaria a la que hago referencia, un poco estaba viendo lo que habíamos puesto en la guía, es el efecto de una nueva religión, nueva, que viene a afirmar la existencia de un único Dios. Es decir, una idea absolutamente novedosa, un único Dios que crea desde la nada, que también es algo absolutamente novedoso, y que este monoteísmo, ¿no? Da origen a leyes, que Dios crea desde la nada y establece leyes con ese poder extraordinario e infinito que tiene y ese, bueno, efecto que tuvo, que es un poco lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Es una religión que irrumpe en medio de un mundo que había sido un mundo que creía en innumerabilísimos dioses, que no tenía idea de creación de la nada, que creía como Platón y Aristóteles que la vida en la polis, en esta terrena, era la realización del ser humano, y acá va a aparecer una religión que trastoca absolutamente todo. Un único Dios, todopoderoso, omnisapiente, que imparte justicia, y una de las ideas centrales, que es lo que vamos a ver, que el ser humano va a ser considerado una criatura, es decir, alguien creado, y que al poquísimo tiempo de ser creado se convierte en un pecador por los siglos de los siglos. Todo eso tiene unas consecuencias políticas extraordinarias. Insistimos en lo que venimos diciendo, ¿no? Eso. Seguimos, no sé con qué. No, me parece, sí. No, pero su imagen se congela. A mí se me congela la tuya. Yo lo silencié, Ale, yo te silencié porque no se la escucha, se escuchaba el eco de Betty. Bueno, por las dudas te digo si querés intervenir por eso. No, a mí me parece además agregar que además, a diferencia del periodo anterior, la religión cristiana viene
eso, parezco reiterativa, pero viene además a moldear las vidas de una manera completamente tajante, o sea, ¿no? Uno podía, digamos, en el mundo griego, bueno, decir, enojarse con los dioses o decir públicamente que, no sé, Apolo tal cosa. Ahora con la religión cristiana eso no puede pasar y, y me parece muy interesante eso también, ¿no? Digamos, porque es algo que vamos a ver en algunas críticas, por ejemplo la de Rousseau, ¿no? La religión cristiana, de cómo es una religión que también surge atada al poder, digamos, surge en vistas al poder, ¿no? No surge pensando en, bueno, vamos, creo que este Dios, ¿no? Esta creación, etcétera, sino que se construye desde ese lado también, ¿no? Ujú, ujú. Estaba pensando en algo, estaba pensando recién en algo que me resonó de lo que vos decías, pero bueno, estoy solo pensando en voz alta, ¿no? En esta diferencia entre el modo de vivir la religión, ¿no? Del periodo que vimos de Platón y de Aristóteles, donde los dioses eran innumerables y tenían figuras humanas y tenían disputas entre ellos iguales que las de los humanos, y además había dioses de toda jerarquía, hasta los domésticos. Y los templos eran abiertos y la religión se practicaba abiertamente contra esta nueva religión de un único Dios, en el que el culto comienza a hacerse en lugares cerrados, ¿no? La iglesia Sí, como un tal cual. ámbito cerrado para reunir a los, ¿no? Para reunir a los fieles ahí, en esa clausura, ¿no? Clausura hace referencia también a los posteriores conventos, ¿no? Hay una idea allí entre una afuera y una adentro, ¿no? Que marca también ciertas diferencias en este vínculo con lo trascendente, que va a ser radicalmente diferente. Sí. Sí, hay un monopolio Estaba además pensando. hay un monopolio, digamos, monopolio de quien puede interceder y de quien puede decir qué está bien, qué está mal, digamos, no es ir a, no sé, a las ofrendas de céfalo a los dioses, digamos, ¿no? Es efectivamente un monopolio específico de cómo se practica bien la fe, digamos, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Podemos pasar un poco a Agustín, les parece? Sí, Sí. Porque, ¿sí? yo lo que quería decir simplemente, Betty, Pensando en lo... previamente, Sí, no, simplemente una cosa que refería Sofía respecto de la permanencia de la Iglesia va a aparecer durante miles de años como un principio de legitimidad del orden político, es decir, cualquier orden político que quiera verse o ser visto como legítimo va a requerir justamente de la, digamos, de la consagración de la Iglesia y en muchos casos del Papa, ¿no? Hay dos acontecimientos que son clave en la historia de Occidente, que es la consagración de Carlomagno, que es en el año 900 y pico, y prácticamente 1000 años después, cuando Napoleón se hace consagrar emperador en la Catedral de Notre Dame. Es decir, pasan 1000 años y el vínculo entre el poder político requiere siempre del Papa, digamos, como forma de, como un principio de legitimidad. Hay 1000 años de historia entre un acontecimiento y el otro, ¿no? Sí. esa legitimidad que lo que hace es reproducir una escenografía, ¿no? Un escenario montado del mismo modo para demostrar que hay dos poderes fortísimos que están indisolublemente unidos. Claro, unidos totalmente, claro. Sí, sí. Unidos totalmente. Sí. Es así. Sí, claro, y la amenaza Bueno, de excomulgar es lo peor, digamos, cuando la iglesia amenaza a reyes, monarcas Claro. con excomulgarlos, es una amenaza real, una sentencia a la guillotina, digamos, ¿no? O sea, entonces tiene ahí un poder para, ¿qué? Digo, amenaza con excomulgar y además establece en un periodo horroroso los juicios de herejía Sí.
quema personas. Sí, claro. Mujeres, quema animales y Sí. quema intelectuales. Bueno, hay Sí. una serie extraordinaria de sucesos acerca de eso, que son el horror, la parte negrísima, ¿no?, de esta nueva religión. Claro, claramente, Sí, sí. claro, completamente, completamente. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, después si quieren les podemos decir algunas películas. Sí, por favor, sí, sí. Hay algunos libros maravillosos que nuestros alumnos pueden leer o ver. Bueno, entonces, después lo que tienen de esta, en la ficha de esta breve reconstrucción histórica sobre la que hemos además abundado los tres, hay una breve parte referida a Agustín, donde ustedes encuentran las fechas: 354, nacimiento, 430 de la muerte. Está la fecha que dimos recién del 380, cuando la religión cristiana es adoptada oficialmente. Y después está la fecha a la que hizo referencia Alejandro, que es el 410, cuando Roma fue invadida, saqueada, incendiada, destruida por Alarico, lo que se llama en algunos textos el saco de Roma, es decir, el saqueo. Bien, y según sabemos, en ese momento, en el momento del saqueo de Roma, Agustín comienza a redactar esta obra central que es Ciudad de Dios. Una redacción que le lleva muchísimos años, ¿no? Es una obra extraordinaria desde todo punto de vista. Agustín es un gran escritor, del cual, si tienen ganas de leer, hay otro texto que se llama Las Confesiones, que es una autobiografía muy pormenorizada, y Agustín tiene una pluma, quiero decir, escribe muy bien. Es una persona muy formada, muy versada, estudió retórica, fue maestro de retórica, tuvo ya, como él mismo dice, un periodo de su vida licencioso, es decir, que se dedicó a todo tipo de placeres, a desbordes de todo tipo, tuvo un hijo, etc. Una vida de pecador, así directamente. Bueno, hasta que se convierte, ¿no? Se convierte por una llamada divina. Escucha una voz en un jardín de al lado, bien, que le da una orden de que vaya, lea, abre el libro con mayúscula, que siempre es el texto sagrado de la Biblia. Allí se convierte, y en esa conversión que Agustín mismo narra en las Confesiones, por eso conocemos tantos detalles, pasa de ser un incrédulo, un libertino, etcétera, a ser ¿cómo diríamos?, este soldado militante que nunca más va a abandonar la causa de la Iglesia y por la que va a ser tanto, ¿no? Bien, entonces empieza a escribir Ciudad de Dios a partir de la caída de Roma. ¿Y por qué? Hay un motivo interesante aquí, que es que los cristianos eran acusados de ser el motivo por el cual Roma cae. Es decir, los no cristianos decían: Roma cayó, Roma que era la ciudad eterna, Roma cayó porque los cristianos se dedican a la vida ultraterrena y abandonaron el cuidado, la preocupación, el interés por las cosas de este mundo. Una objeción que vamos a ver repetida en Maquiavelo, en Rousseau, ¿no? La religión cristiana hace que el creyente se ocupe de su salvación y, por lo tanto, de los asuntos trascendentes, y se desentienda, o sea indiferente, o no le interesen los asuntos terrenos.
Bien. Eso es lo que los paganos dicen. Roma Y cae, también en Maquiavelo lo vamos a ver, Betty, y también en Maquiavelo. sí, los nombré a los dos, Maquiavelo Ajá, los dos. Sí. sí. Bueno, entonces, Agustín sale al frente a rebatir esta acusación. Escribe todo ese texto donde no solamente trata de Roma, a la que se dedica muchísimo, sino que en ese extraordinario fresco que es Ciudad de Dios, Agustín establece una teoría de la historia que después vamos a comentar, una idea acerca de la libertad y el libre albedrío, los deberes del cristiano para con el Estado, la cuestión de la obediencia, la naturaleza humana pecadora, es decir, una antropología fuertemente negativa, y va a defender la tesis contraria a esta acusación que hacían los no cristianos. Va a decir, Roma cae, Roma estaba destinada a caer, estaba escrito que Roma iba a caer, porque Roma fue fundada sobre un pecado máximo, que es el pecado del fratricidio. Si ustedes se acuerdan algo, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, y en el momento de la fundación de Roma, Rómulo mata a Remo, por una historia que vamos a reponer quizá cuando demos Maquiavelo. Rómulo mata a Remo, y a partir de ahí Roma se hace grande. Bien, Agustín entonces dice, Roma no podía no morir, no caer, no fracasar, porque Roma fue fundada a partir de un pecado máximo que es el fratricidio. Respuesta de Agustín. Bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Querés seguir vos, Ale? ¿Sigo yo? No, te quería decir que esta reflexión proviene previamente de la idea de las dos ciudades, de Caín y Abel, digamos, ¿no? La idea de que Roma nace un fratricidio proviene de la idea de Caín y de Abel, ¿cierto? Que es la que explica digamos, la existencia de dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad de Dios, ¿no? Es justamente, digamos, Caín al matar, digamos, Caín mata a Abel y se transforma uno en el habitante, digamos, en el primer ciudadano de la ciudad de Dios y en el otro de la ciudad terrena. Esa es la, digamos, sería el origen de esta reflexión en torno a Rómulo y Remo, digamos, ¿no? Sería así. Sí, exactamente. La cuestión de las dos ciudades que es central acá, ¿no? Sí. Ahora, después vamos a leer el fragmento de digamos, bueno, y lo que ocurre es que, digamos, precisamente frente a la acusación a los cristianos de ser responsables de la caída de Roma, la respuesta de San Agustín va a ser que en realidad Roma estaba marcada por el pecado desde, digamos, desde el comienzo, y en buena medida digamos, la caída de Roma está en realidad, es obra de la providencia, digamos, es en última instancia un castigo divino justamente a la naturaleza pecadora, digámoslo así, de los habitantes de esa ciudad. Esa es la explicación que va a dar San Agustín, es decir, en última instancia la caída es obra de la providencia divina. Esa es un poco la argumentación que va a formular en este punto San Agustín. Es muy interesante, hago un pie de página porque esto puede parecer increíble. Sin duda, este tipo de argumentación fue secularizada y en buena medida en muchas tradiciones, por ejemplo, la tradición de la Iglesia Católica, funciona a modo de metáfora, ¿no? La idea de castigo divino. Sin embargo, ahora, justamente, en el caso de la epidemia, hemos visto, tanto en pastores americanos como también en pastores argentinos, el argumento de que la epidemia no es otra cosa que un castigo divino por pecados cometidos por los hombres, ¿no? Esto se lo puede ver en el canal Crónica todas las noches a un pastor evangélico llamado Chinali. Chinali sostiene sin metáfora que la epidemia, pero esto que digo es muy serio, sostiene muy seriamente que la epidemia es un castigo de Dios y que no hay que buscarle ninguna otra vuelta, digamos. Hay en la lectura sin metáfora, sin mediación de San Agustín, es decir, que esa idea del castigo divino
así, digamos, perdura todavía en ciertas tradiciones cristianas, que es un modo de leer también a San Agustín, ¿cierto? Es una manera de leer a San Agustín. ¿Mm? Sí. Exacto. Toda la Biblia está recorrida por las historias de las plagas y las pestes que manda Dios ante cada hecho de pecado. Bueno, manda el diluvio, manda las pestes, ¿no? Claro. Eso digo, hay historias, muchas historias en el libro sagrado. Claro. Acerca de los claro. castigos divinos que Dios le manda a la humanidad, a un determinado grupo de seres humanos, a propósito de lo que se considera una desobediencia, Claro. un pecado, un querer arrogarse delante de Dios, ¿no? Una autoridad que no le corresponde. Y me parece que lo previo a esto sería indicar, digamos, bueno, la clásica clasificación que hace, la lectura que hace San Agustín del Génesis, la interpretación que hace, que es la que también se volvió oficial dentro de la Iglesia Católica, que es esa lectura en donde se distinguen tres momentos, a saber, la creación, luego el pecado y luego la redención, ¿no? Está el hombre en el paraíso con libre albedrío, y ahí no hay historia, no hay tiempo, ni hay tampoco política, en el sentido de que no hay dominación, no hay asimetría. El hombre vive en perfecta armonía con la naturaleza. Luego tenemos el pecado, ¿cierto? Que es el pecado de la soberbia, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y en ese sentido es el comienzo de la historia humana. Ahí comienza la historia, comienza el tiempo, y de algún modo podemos decir que comienza también la política, es decir, comienza justamente, digamos, empieza a desenvolverse a lo largo de la historia la naturaleza irremediablemente pecadora del hombre, del género humano, ¿no? Sí, de Y hecho, después San tendríamos un Agustín, juicio final, después tendríamos el juicio final. Pero lo que me parece que hay que, precisamente esta idea que estábamos señalando del castigo divino proviene también de una concepción irremediablemente pecadora de la naturaleza humana, es decir, el hombre es pecador y de eso no hay absolutamente ninguna salida, no hay manera de redimirse del pecado original que de algún modo deja en todos una marca, ¿no? Eso es un poco, me parece que es la premisa para pensar el modo también como él piensa la política. sí, de hecho es San Agustín el que modifica más el sentido, la lectura dogmática oficial del pecado original, porque el pecado original es en un primer momento sobre todo carnal. Agustín es el que le da la vuelta y dice que es la lectura que tenemos hasta hoy, la interpretación hasta hoy, que es la desobediencia, la soberbia, ¿no? Y en relación a lo del castigo divino, yo siempre lo digo porque puede servir. Hay una película que se llama Noé, que trabaja Russell Crowe, y que está dirigida por Aronofsky, que es un director judío muy, que en sus películas siempre hay como un contenido cabalístico, que justamente, bueno, la película es claramente sobre el diluvio, pero ahí él representa las dos ciudades. Es decir, Noé desciende, digamos, de Abel, y por el otro lado están los humanos que descienden de Caín, ¿no? Digo, para poder tener también una idea cuando hablamos de esto, una imagen, digamos, en realidad que nos pueda servir, bueno, van a ver en esa película, se ve que están por un lado los humanos descendientes de Caín, que son bárbaros, digamos, ¿no? O sea, viven hacinados, bueno, como una descripción bastante terrible, y los descendientes de Abel, que tienen algo así como línea directa con Dios, digamos, ¿no? Entonces, y es por eso que también son quienes son avisados del diluvio, etcétera, etcétera. Pero esa película siempre está buena porque muestra como la convivencia de las dos ciudades, ¿no? Y fundada por quienes, por Caín y Abel. Sí, eso que los dos dijeron que es importantísimo para el caso de Agustín, es ¿qué entiende Agustín por naturaleza pecadora? ¿En qué consiste el pecado original, no? Esta desobediencia y en qué consiste la desobediencia, ¿no? Digo, si recuerdan algún tipo de instrucción religiosa que hayan tenido, o porque lo han leído, en el paraíso, que como muy bien decía Alejandro, no hay tiempo, no hay historia, no hay corrupción, no hay muerte, y la pareja originaria
tiene a su disposición todos los bienes y además se dice en el Génesis, va a reinar por sobre todos los animales, es decir, va a dominar a todos los seres que estén por debajo de ella, tiene toda disposición, salvo, les dice Dios, comer del árbol como una metáfora, ¿no? De la sabiduría. Y es a donde directamente la pareja primigenia va. Entonces, esa desobediencia es castigada del peor modo, que es la expulsión del paraíso. Dios no puede entender cómo, teniendo tanto a disposición y siendo la orden tan sencilla, la pareja originaria desobedece. Está en la propia disposición con el que fueron creados, es decir, lo que dijo Alejandro recién, Dios los crea con el libre albedrío, es decir, la capacidad para elegir entre el bien y el mal, ¿no? Que Adán y Eva deciden elegir el mal. Por lo tanto, ahí hay una solución acerca de por qué si Dios es tan omnisapiente y omnipotente, permite que haya mal en el mundo, la respuesta agustiniana es una respuesta que dice, el Dios no crea el mal, sino que el mal es una elección que hacen Adán y Eva, ¿no? El mal viene de los seres humanos. Claro. De una mala elección, de una mala voluntad, porque el término voluntad también es De una mala importante. voluntad. O una buena voluntad o una mala voluntad. Una mala voluntad que no pudo sujetarse a obedecer a algo tan sencillo, ¿no? Bueno, entonces ahí es lo que dijo Alejandro. Comienza la historia, comienza la caducidad de todas las cosas, ¿no? Los seres humanos nacen y mueren, y comienza ese tiempo en la tierra llena de dolor, de trabajo, de sufrimiento, que tendrá su resolución definitiva en el juicio final, donde ahí habrá también una cuestión de la predestinación, quiénes se salven, quiénes no, ¿no? Claro. Pero en el medio tendríamos que explicar un poco más el tema de las dos ciudades, si les parece. Sí. ¿No? Para Sí, Betty. para ir terminando, que no sea muy larga, ¿no? Dale. Ya llevamos como casi una hora más o menos. No, capaz que un poco menos, ¿eh? Bueno. Las dos ciudades de Agustín son la ciudad de Dios, que así se llama el texto, y la ciudad de los hombres, o ciudad celeste y ciudad terrena. No son ciudades en el sentido concreto y material. No son ciudades como las que conocemos. Cuando dice la palabra ciudad nos remite a algo localizable geográficamente, ¿no? No son ciudades. Son, como dice en el texto que vamos a ver ahora, dos tendencias, dos amores, dos inclinaciones diferentes que dividen para Agustín a los hombres. Los que aman a Dios son habitantes de la ciudad de Dios, la ciudad celeste. Los que se aman a sí mismos, aman la carne, aman todo lo que es malo, son habitantes de la ciudad terrestre. Alejandro dijo antes que la ciudad terrena fue creada por Caín. En cambio, la ciudad celeste no fue creada por Abel, sino que Abel es el primer habitante, claro. De la ciudad celeste, el primer habitante. Y esas ciudades, Agustín explica, están entremezcladas. Es la idea del peregrino. El creyente es el peregrino en la ciudad terrena. El creyente atraviesa, digamos, la ciudad terrena. La ciudad terrena. Esa es la idea del peregrino que tiene eso. Está todo muy entrecortado. Ale, está muy entrecortado. No, simplemente que era la idea que aparece mucho en San Agustín del creyente como un peregrino en la ciudad terrena. Eso me refería. La idea del peregrino. Ahora sí. Exacto, están mezcladas. Estos peregrinos de la ciudad celeste están en la ciudad terrena y
estamos juntos, Ujú. ellos y nosotros. Exacto. No sé si quieren cada uno dónde se ubica cada uno de ustedes, no sé si Sí. qué habitante de qué ciudad será, yo sé muy bien la ciudad que habito para Agustín, pero bueno, esas dos ciudades, dos amores, dos tendencias marcan, digamos, definitivamente esta teoría política. Hay algunos que siguen la vida de la carne, y la vida de la dominación, y la vida de la guerra, y la vida del pecado, y los otros absolutamente lo contrario. Sí, Hay algo importante acá que decir, haciendo referencia a esto de la naturaleza humana pecadora, la caída, que en el paraíso terrenal, como dijo muy bien Alejandro, no había dominio, no había servidumbre, había absoluta libertad. La esclavitud es, para Agustín, y lo dice explícitamente en el texto, la esclavitud es una consecuencia también del pecado claro, original. Porque Dios solo dijo que Adán y Eva dominaban a las criaturas claro, por debajo de ellas, no a otros iguales, pero del resultado de la caída aparece también el dominio de unos hombres a otros hombres. Digamos, la propiedad privada, la guerra y la esclavitud y todos los otros males son todas consecuencias del pecado original. Es decir, ningún claro, mal proviene de Dios, Exacto. claro, ¿no? Bueno, claro, y esas sí. dos ciudades es el tema central un poco acá, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo, Sofía, me parece? No. Y después me parece, Betty, que lo que hay que acentuar es que, por un lado, hay ciertos párrafos del texto donde efectivamente hay una taxativa división, en tanto la ciudad terrena se ama a sí misma y la ciudad de Dios ama, y la ciudad de Dios ama a Dios. Ahora, después lo que hay que señalar es que precisamente en esa tensión entre el orden civil y el orden religioso, de algún modo, San Agustín, y eso también es una marca hasta el presente, va a intentar una conciliación entre ambas ciudades. Es decir, va a intentar, no recomienda al creyente excluirse de la ciudad terrena, sino más bien convivir en la ciudad terrena. Admitir y aceptar Exactamente. el poder político, digamos, civil, sería así, ¿no? Exactamente, sí. Sí, eso tiene un poco que ver con lo que veníamos diciendo de cuál es el contexto en el cual piensa y produce San Agustín, digamos, ¿no? Sí, Vamos a ver que eso se corre un poco con Santo Tomás porque ya la iglesia está, el poder de la iglesia está consolidado. A San Agustín le interesa primero correr el foco de la culpa, de la caída del imperio de los cristianos, y a su vez, bueno, fundar una teología política, fundar una teología que también tenga que ver con el orden político, digamos, ¿no? uh-huh. Bueno, y el otro tema fundamentalísimo, me parece, derivado de esto que venimos diciendo, es que esa naturaleza pecadora, irremediablemente pecadora, de los seres humanos, necesita una autoridad política, no solo Claro, necesita la religión para salvarse el día del juicio final, sino que necesita de una autoridad política coercitiva, es decir, una coerción que asegure la obediencia de esos desobedientes que son los seres humanos. Entonces, el poder político está visto siempre como un poder necesario y coercitivo. El Estado, como dice Agustín, es un mal sí, necesario, ¿no? Es una consecuencia del pecado, nunca va a ser un medio de realización de virtudes a la idea de alguna Aristóteles. Es entonces consecuencia del pecado, pero también es una especie de paliativo de remedio dado por Dios para poner disciplina y para poder de alguna manera establecer la paz, que es para Agustín fundamental para asegurar sí, el orden político. sí. Claro. Para contener la inclinación de los hombres hacia el mal, digamos, esa es la... Como Exactamente, esa inclinación es exactamente. irremediable,
de alguna manera se puede entender que el gobernante siempre es como la extensión del brazo divino en la tierra, con ese poder coactivo, ¿no? Es siempre de algún modo cumple, en última instancia, el gobernante en su trabajo de coacción, de algún modo cumple cierto, digamos, cierto mandato divino. Esa es un poco la argumentación. Lleva adelante, aún sin saberlo, un plan divino que es el de la contención del pecado, ¿no? Y en ese sentido hay que obedecerlo siempre, lo obedecemos y justamente no hay posibilidad de desobediencia. Y en todo caso esa desobediencia o el preguntarse por la legitimidad de ese poder es como aquella situación de la soberbia inicial, digamos. No hay ninguna posibilidad de preguntarse si eso es justo o injusto. Lo que se trata es de obedecer. Sí, uno recuerda a veces ciertas justificaciones iniciales de dictaduras, cuando, ¿no? Dice, hemos venido con la fuerza a implantar un orden que estaba desaparecido, ¿no? Sí, claro, tal cual. La invocación de que hay un pecado social y político que es desorden, bueno, tiene que aparecer ahí la fuerza, invocándose como, o la coerción invocándose como el modo de restaurar un orden que está siempre atrás, ¿no? Sí. Y que fue perdido por los ángeles desobedientes, como diría Agustín. Sí. Por los ángeles Agustín tiene más como una especie de obsesión por el desorden, y justamente el término concordia es una de las claves. La concordia es en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de la familia. Por eso la obediencia al padre también es imposible de objetar, ¿no? El padre de familia tiene un poder sobre la familia análogo a que el gobernante tiene sobre la sociedad, y justamente la única manera de sostener la concordia es obedeciendo. Cualquier disidencia para San Agustín es algo efectivamente terrible. un atentado a la concordia y a la paz, seguro. Exactamente, la concordia entiende con paz, y siempre se entiende al modo también de Platón, como una armonía entre desiguales, ¿no? La armonía entre desiguales, eso se llama concordia, en San Agustín eso se llama la paz, ¿no? Todo eso está en el capítulo 19, sobre todo, ¿no? Todas estas ideas de las dos ciudades y de la concordia están sobre todo desarrolladas en el libro 19, sería, de la ciudad de Dios, ¿no? Sí. ¿Querés leer la parte del texto? Yo puedo leer acá, si querés, lo de las dos ciudades, como la concordia de las dos ciudades, la tengo por acá, si te parece. Porque Sofía, ahí la van a encontrar en la parte del texto que le dejamos, la de las dos ciudades, que es el capítulo... Ahí es el capítulo 14, el libro 14, capítulo 28. Exactamente, 14,28. Sí. Que es un pasaje además bellísimo literariamente, un pasaje, la verdad que es... Sí, hay muchos pasajes. Sí, maravilloso, sí. Ahí lo tiene, ahí tenemos el capítulo 28, sí, 28, está. El 28, pero es del libro 14, ¿no? Dos amores fundaron dos ciudades. ¿Querés leerlo? Claro. ¿Podés leer? Lo está mostrando solamente. No, pensé que querían que lo mostrara. No, digo, no sé si lo leemos, les parece una parte brevísima. Sí, es esto solo, ¿eh? Sí, ni siquiera lo podemos leer hasta el final. Dos amores hicieron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena. Yo tengo otra traducción, por eso... Claro, tenemos una traducción más moderna que esa. Yo tengo una traducción nueva, así, una edición Esto nueva. dice así que dos amores fundaron dos ciudades, es a saber, la terrena el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial el amor a Dios hasta llegar al desprecio de sí propio. La primera puso su gloria en sí misma, esa es la ciudad terrena, y la segunda en el Señor, porque la una busca el honor y la gloria de los hombres, y la otra estima por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella, la inicial, estribando en su vanagloria, ensalza su cabeza, y ésta, en cambio, dice a su Dios: vos sois mi gloria,
y el que ensalza mi cabeza. Aquella, que sería la mala, reina en sus príncipes o en las naciones, a quienes sujetó la ambición de reinar. En esta, unos a otros se sirven con caridad, los directores aconsejando y los súbditos obedeciendo. Aquella en sus poderosos arma su propio poder, esta dice a su Dios: a vos, Señor, tengo de amar, que sois mi virtud y fortaleza, y etcétera, etcétera. Ese es el pasaje de... Sí, conocidísimo y muy, muy bello es ese pasaje, ¿eh? Sí. Sí. Le digo a los estudiantes que van a encontrar este pasaje en la selección que le dejamos de Agustín, y después van a encontrar unas cuantas citas más del texto muy interesantes, en una lectura complementaria que les sugerimos fuertemente leer, que es Pierre Ansart. Ansart es un autor del que nosotros le dejamos el capítulo sobre Agustín, que se llama San Agustín, las dos ciudades, que también lo pueden encontrar en el material. Y ahí está, no solamente estas citas, sino otras citas importantes y unas explicaciones muy claras también acerca de este autor, que no es sencillo, como les decía al principio, es sencillo de leer. Sí, la idea de mostrar una parte era para que ustedes ya supieran más o menos. Si yo consigo una traducción más moderna, la subo, la modifico. Esto es un escaneo que tenemos porque por distintos motivos terminamos escaneando la fotocopia, pero bueno, voy a ver si puedo conseguir una traducción más moderna. Yo quería agregar, además, si puede ser unas cositas. Sí. Me parece interesante hoy, cuando Betty mencionaba lo del rol de lo político y el Estado, la idea, y corríjanme si me equivoco, desaparece la idea de virtud, ¿no? Si veníamos trabajando en Aristóteles e incluso en Platón en relación a la justicia, la idea de virtud en San Agustín desaparece, ¿no? Esta virtud, ya sea del buen ciudadano o en relación a las formas de gobierno. En ese sentido, la virtud va a reaparecer recién en Maquiavelo, pero en este periodo está bastante, digamos, no forma parte de las categorías o de las ideas que vertebran la teoría política. Y lo otro es algo interesante que me... Las virtudes son siempre las virtudes claro, sí. En última instancia. Si hay virtudes, son la obediencia, la caridad, claro, la fe, la esperanza, la caridad, son las nuevas virtudes que aparecen, que de todos modos no hacen desaparecer a las virtudes más clásicas, que eran la templanza, la valentía, la prudencia, sino que esas virtudes se van a subsumir justamente dentro de esas otras virtudes teologales, digamos, sí. Un cuadro teológico. Claro, pero quedan en un segundo plano, es decir, no vertebran como hacen, digamos, en la teoría clásica, ¿no? En ese sentido. Y lo otro es esto que bueno, que es un poco más, irme un poco, pero lo mencionaba el Ale, como en la teoría política cristiana hay que tener en cuenta que cuando se recuperan los textos de Aristóteles, es muy, muy leído y trabajado por los teólogos cristianos. Y lo que hay, esto es muy interesante, es cómo esas relaciones que Aristóteles mencionaba como formas de relaciones de dominación, no relaciones políticas, entre el padre y el hijo, el esposo, el marido y el esposo y la esposa, entre el amo y el esclavo, van a formar parte, si en Aristóteles están como parte, digamos, de loicos, es decir, de aquello que no interesa de alguna manera la vida política y pública, en este periodo
va a ser el modelo que toma la monarquía, ¿no? O sea, vamos a ver incluso cuando trabajemos Locke o Hobbes mismo, la idea de la relación que tiene el monarca con sus súbditos es una relación como tiene el padre con sus hijos en Aristóteles, digamos, ¿no? O sea, el modelo político, que en Aristóteles no es político, ¿no? Pasa a ser el modelo político. Pasa a ser una metáfora también del orden político, tal cual. Por eso la figura del padre de familia tiene la trascendencia, o la figura del pastor de las almas, que todavía el pastor también tiene esa pregnancia todavía. Efectivamente, eso es así. Sí, sí. O el papá Estado hasta ahora. Sí, también. También. Los escucho muy entrecortados. A ver. No, sos vos, Betty, perdóname, sos vos, porque me parece que entre Lali y yo nos escuchamos bien y vos estás con un poco con ese, porque a mí te me entrecortás vos. Mirá, a mí se me entrecortan ustedes dos. Ahora no. Bueno. Bueno, creo que seguimos la semana que viene, ¿les parece? Sí. Mañana y la semana que viene. Espera, lo de mañana, espera. Les sugerimos que para el viernes que viene lean la ficha que les dejamos. Mañana Sofía va a contar qué vamos a hacer porque es la que manda las direcciones y todo eso. Bueno, mañana decidimos, como ya habíamos dicho en la clase anterior, hacer un encuentro virtual a las 4. Yo voy a estar subiendo al grupo de Facebook y mandando por el campus el link de Meet para que nos podamos encontrar y bueno, también empezar a trabajar si tienen alguna duda sobre el trabajo que les dejamos. Y cualquier otra consulta, charla, lo que quieran, digamos, ¿no? Como un momento de encuentro. Reemplazamos el chat de Exacto. 4 a 5 por un encuentro de este tipo a las que de nuevo los invitamos amablemente. Muy bien. A la hora del mate. Exacto. Perfecto. Estaría bueno verle la cara, que quienes no pueden apagar las cámaras no la apaguen. Nos gustaría mucho eso. Para que haya un poco de igualdad, ya que todos poder también ver a las alumnas y a los alumnos. Sí. Bueno, eso, invitarlos a mañana. Muy bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Hasta mañana, hasta luego. Mañana yo entro segurísimo a las 4, ¿eh? Seguro a las 4. Sí. Bueno, cortamos.